El gobierno finalmente envió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla al Senado para su ingreso a la Corte Suprema. Vamos a analizar un poco este tema con Cintia Castro. Ella es abogada especializada en delitos de corrupción. Hola Cintia, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué hay esta polémica en torno a las postulaciones? La polémica en realidad viene dada por la propuesta que hace el Ejecutivo respecto a la postulación del juez Lijo. Recordemos que el juez Lijo junto a su hermano fueron denunciados por la doctora Carrió a través de la coalición cívica, donde se pone en tela de juicio el patrimonio y la forma en que han generado patrimonio en conjunto. Entonces, eh, frente a maniobras donde el doctor Cuño Libarona fue su abogado, el juez Lijo quedó sobreseído de esa causa y además han sido denunciadas varias causas en el Consejo de la Magistratura. El juez ha sido denunciado en el Consejo de la Magistratura por causas donde se denuncia parcialidad, se denuncia falta de independencia, retardo en la justicia porque se cajonean las causas, se pisan las causas. Entonces, frente a esto y estos cuestionamientos públicos que se hacen, se ha solicitado que se haga una auditoría con respecto a ese sobreseimiento en particular, porque tenemos que considerar que a los jueces se les exige una conducta Claro. moral, una conducta intachable, por supuesto imparcialidad, que dejen de tener connivencia con el poder político de turno. Todos estos cuestionamientos sobre el juez Lijo y además porque la vacancia por la que se propone a este juez es la que ha dejado la doctora Hayton de Nolasco. Entonces, Claro. se esperaba que ese lugar lo ocupe una mujer. Claro. ¿Por qué es tan importante este año para la Corte Suprema? Bueno, es el primer año de este gobierno, desde el 2021 que debería haberse promovido o se debe haber propuesto a una mujer desde que la doctora en el 2021, la doctora Hayton Nolasco dejara ese lugar y ahora en diciembre el doctor Maqueda va a cumplir 75 años, que es los 75 años es la edad máxima que la Constitución permite para los magistrados en ejercicio del cargo. Entonces, bueno, son varias cuestiones que generan una observación más exigente respecto a la Corte. Claro. ¿Y por qué Javier Milei elige a estas dos personas? La verdad que habría que preguntarse al presidente. Considero que la propuesta del hijo viene dada por la cercanía que tiene con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, que es el doctor Cuño Libarona, quien fue en su momento el representante abogado de él en la defensa en contra de las denuncias y bueno, que fue llevado a juicio. Y luego el doctor García Mansilla es un académico y un respetado académico que ha tenido alrededor de 3.000 adhesiones contra 100 impugnaciones de su candidatura. El doctor Lijo, el juez Lijo, ha tenido alrededor de 3.500 adhesiones pese a las alrededor de 300 impugnaciones que se le realizaron. Por eso el Ejecutivo hoy decide elevar el pliego al Senado, porque es el Ejecutivo frente a estas consideraciones que ya se realizaron quien tiene la decisión de elevar o no al Senado de la Nación estas postulaciones. ¿Considerás, Cintia, que van a tener apoyo en el Senado? Miren, en el Senado deben tener el 2/3 de la votación. Hay 72 senadores, por lo tanto necesitan 48 votos positivos. Y aparentemente el juez Lijo está haciendo bien la tarea y bueno, por lo que se dice, está teniendo apoyo incluso dentro del Senado.
Claro, ¿y qué implicaciones tienen en la política y judicialmente estas personas? Mire, nosotros de una vez y por todas nos merecemos jueces intachables, que no estén señalados por corrupción, que no hayan sido salvados por otros jueces cuando son denunciados, que hayan pasado procesos porque pueden ser Claro, denunciados incluso sin causa. Entonces, que realmente prueben que no han tenido ningún tipo de conducta contraria a la ley, pero por sobre todas las cosas se les exige una conducta intachable, claro, hayan cometido o no hayan cometido un delito. Y eso también implica que las familias de los jueces no anden por los pasillos de los juzgados haciendo este tráfico de influencias de los que se rodeaba el hermano del juez Lijo en varias oportunidades. claro, Nos merecemos jueces y más en la corte, porque si en la corte tenemos este tipo de sujetos, de ahí para abajo podemos esperar cualquier cosa. claro, más transparencia. En realidad la transparencia implica no corrupción. La falta de transparencia, por supuesto que genera cualquier tipo de sospecha. Y la Claro, corrupción judicial hoy en día, fíjese que hay causas políticas que han tardado más de 20 años en ser esclarecidas. Y no es posible que nosotros, como miembros de la sociedad, no tengamos ningún tipo de blanqueamiento de las cosas que pasan cuando está ligada a la política. Entonces, los cuestionamientos públicos deben ser esclarecidos porque ellos nos lo deben, nos deben claro, cualquier explicación que nosotros les exijamos. claro, eso también debería pasar también con las presidencias, no solamente en la Corte Suprema. En realidad, todos los funcionarios públicos están obligados por ley a dar explicaciones y mucho más cuando uno requiere información, porque la Constitución nos protege y nos brinda el derecho justamente de eso. Y luego, Claro, frente a cualquier acto delictivo, están obligados a denunciar por la ley de ética pública, porque si no también incurrirían en delitos. Entonces, ustedes fíjense que si hay cosas que suceden dentro de los juzgados y no se denuncia, quien observa, pueden ser cualquier miembro del Poder Judicial, quien observa o dentro de cualquier ámbito de los poderes, sea legislativo, ejecutivo, judicial, quien observa tiene algún tipo de conocimiento y no denuncia, también incurre en un delito, que es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. claro. Y con respecto al DNU, ¿es algo anticonstitucional? Bueno, la inconstitucionalidad lo va a determinar la justicia. Sin embargo, considero que, y esto lo digo como abogado especialista en derechos humanos, considero que el gobierno al día de hoy no se ha expresado en favor de los derechos humanos ni, a ver, no ha hecho ningún tipo de referencia pública en favor de los derechos humanos. Entonces, cualquier política pública en la que no sea clara la postura en materia de derechos humanos va a llevar a dudas constitucionales y convencionales respecto a lo que ellos quieren hacer y la dirección que quieran dar en su gobierno con este DNU. Hay algunas cuestiones que son decisiones políticas no justiciables que necesitan ellos para llevar adelante el tipo de política, necesitan las leyes. Claro. Ahí está, después uno puede cuestionar otros asuntos, que no significa que sean ilegales o inconstitucionales, pero el factor humano debe primar en las decisiones políticas de todo gobierno y bueno, este gobierno le está costando un poco ese tema. Claro, y volviendo un poco a la Corte Suprema, ¿la nueva sería óptima para estos problemas de corrupción? Mira, en principio le podría decir, frente a, a la posición que se ha tomado respecto al juez Lijo, eh, y le puedo decir que nos merecíamos una mujer, eh, en realidad por el puesto de quien lo dejaba. Hoy Claro, pareciera que el juez Lijo está revirtiendo esta situación, pero bueno, las mujeres tenemos
la capacidad de contribuir y consolidar la democracia. Y hay muchas mujeres que tienen trayectoria, idoneidad, que son honestas, Exacto. íntegras, y debe observarse, porque en realidad es una obligación constitucional y convencional, el derecho humano a la igualdad dentro de los poderes. Entonces, Exactamente. no se puede faltar a eso porque estaríamos incurriendo incluso en una violación y un compromiso, una violación a los derechos humanos. Entonces, debería observarse, como le dije, los derechos humanos es una falla que este gobierno, a mi entender, tiene, en los que no se ha expresado y sobre los que, bueno, no nos asombra la elección del juez Lijo cuando debería haber sido una mujer. Claro, exactamente. Cintia, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.